Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 145, parte segunda, Filosofía patrística, capítulo 2, la patrística de los dos primeros siglos, 141, apologetas latinos. Contemporáneo de Tertuliano fue Minucio Félix, autor de un diálogo titulado Octavius, que es una de las primeras apologías latinas del cristianismo. Poco sabemos del autor, que se llama a sí mismo abogado de Roma. En el diálogo hace de árbitro en la disputa entre el cristiano Octavio Genaro y el pagano Cecilio Natal, que al fin se declara vencido. La apología de Minucio Félix es, por su espíritu, una obra más cercana a los escritores griegos que a Tertuliano. Se presenta al cristianismo como un monoteísmo caracterizado sobre todo por su moral práctica. No se habla de los misterios de la fe ni de la Sagrada Escritura. La concordancia de todos los filósofos sobre la unicidad de Dios lleva a concluir que o los cristianos son los filósofos de ahora o que los filósofos de entonces eran cristianos. Con todo, la obra presenta en su contenido una gran afinidad con el Apologeticum de Tertuliano. No es fácil dilucidar la prioridad de una u otra obra. Como quiera que sea, la tesis que en Tertuliano tiene una forma violenta y extremada, toman en Minucio Félix una forma atenuada y ecuánime, que las hace más aptas para influir persuasivamente sobre los paganos cultos a los cuales la obra se dirige. A la posición escéptica de Cecilio, el interlocutor pagano, el cual, reconociendo la imposibilidad de la mente humana para mirar los misterios divinos, juzga que nos debemos contentar con las creencias de nuestros padres. Octavio contrapone la evidencia con que el único Dios se manifiesta en su obra, el cielo y la tierra. Como quien entra en una casa y la ve toda ordenada y dispuesta, atribuye este orden al dueño, así quien considera el orden, la providencia y la ley que rigen el cielo y la tierra, debe creer en un Señor del mundo que lo mueve, alimenta y gobierna. Como Tertuliano, Minucio recorre el testimonio del alma sencilla y lo encuentra en la palabra espontánea de la muchedumbre. La creencia cristiana en un único Dios, confirmada juntamente por la demostración de los filósofos y por el sentido común de la mayoría, es opuesta por Minucio al politeísmo pagano, así como la moral cristiana es contrapuesta a la moral pagana degenerada y corrompida. En los escritos práctico-ascéticos de Tertuliano se inspiró frecuentemente Tasio Cecilio Cipriano, muerto en 258, en tratados y cartas que tratan solamente de cuestiones que afectan a la disciplina y no tienen, por consiguiente, interés filosófico. Tiene en cambio contenido filosófico la apología de Arnovio, titulada Adversus Nationes, compuesta en tiempos de la persecución de Diocleciano, 303-305, o poco después. Arnovio era profesor de retórica en Sica, en el África romana. Una visión le decidió a convertirse y para vencer la desconfianza del obispo que debía acoger en la comunidad cristiana, publicó ese escrito contra el paganismo. Tal es al menos el relato de San Jerónimo. Por su concepto pesimista sobre la condición del hombre, Arnovio ha sido comparado a Pascal. En el hombre todo le parece bajo, repugnante e innoble. Su misma existencia es inútil para la economía del mundo, que permanecería inmutable si el hombre no existiera. La convivencia humana no llega nunca a ser justa y duradera. La historia es un conjunto sucederse de violencias y crímenes que se repiten eternamente de la misma manera. Supuesto esto, le parece a Arnovio un crimen de impiedad sacrílega admitir que haya sido creada por Dios, autor del orden y de la perfección del mundo, esta cosa infeliz y miserable que se duele de ser, que detesta y llora su condición y entiende que no ha sido creada para otra cosa que para difundir el mal y perpetuar su miseria. El hombre debe, por consiguiente, haber sido creado por una divinidad inferior en dignidad y poder, y en muchos grados al sumo Dios, aunque perteneciente a la misma familia de él. Arnovio admite, pues, divinidades inferiores, subordinadas al Dios supremo. Ni siquiera excluye la existencia de las divinidades paganas. Si existieran, serían ellas también divinidades de un orden inferior, subordinadas al Dios de los cristianos. El alma humana no tiene, pues,
aquel carácter divino que los platónicos le habían atribuido. Arnovio combate explícitamente la doctrina platónica de la reminiscencia. Un hombre que hubiese permanecido desde su nacimiento en completa soledad tendría el espíritu vacío y no llegaría, en modo alguno, a tener conocimiento de las cosas ultraterrenas. La sensación es el único origen del conocimiento humano. Una sola idea es innata en el hombre, la idea de Dios, el único creador y señor de todo. Con ella se le da también al hombre la certeza de la existencia de Dios, de su bondad y de su perfección. Por el mismo motivo de su naturaleza inferior, el alma no es naturalmente inmortal. No es puro espíritu ni puro cuerpo, sino de una cualidad intermedia y de naturaleza doble y ambigua. Solamente Dios puede sustraerla a la muerte y conferirle la inmortalidad. La inmortalidad Él la confiere a aquellos hombres que le reconocen y sirven, mientras los demás serán por Él condenados a la verdadera muerte y consumidos hasta el aniquilamiento total por el fuego del infierno. Se equivocan, pues, los epicúreos cuando afirman la mortalidad incondicionada del alma, y se equivoca igualmente Platón al afirmar la inmortalidad sin condiciones de la misma. El destino del alma es una herencia de su conducta. Discípulo de Arnovio parece que fue Lucio Celio Firmiano Lactancio, que también había enseñado retórica en África y había ya desarrollado una cierta actividad literaria cuando se convirtió al cristianismo. Llamado por Diocleciano para enseñar retórica latina en Nicomedia, la nueva capital del imperio, conoció la vida rastrera y pobre, cuando, el año 305, fue obligado por la persecución a dejar su oficio. Pero algunos años después asistía al cambio fundamental de la política del imperio en relación con el cristianismo, por obra de Constantino, y componía el De Mortibus Persecutorum, en el cual, con amargo espíritu de venganza, se complace en la ruina en que han caído los perseguidores de los cristianos. En su vejez fue preceptor de Crispo, hijo de Constantino, en la Galia. Su obra más importante, los 7 libros de Divina Instituciones, son al mismo tiempo la apología del cristianismo contra sus enemigos y un manual de toda la doctrina cristiana. Un compendio de esta obra es el Epítome Divinarum Institutionum. El tratado de Officio Dei tiene por finalidad demostrar contra los epicúreos que el organismo humano es una creación de Dios, y el tratado de Ira Dei contra la indiferencia atribuida a la divinidad por los epicúreos quiere demostrar la necesidad de la ira divina. La obra principal de Lactancio es el primer intento, realizado en Occidente, de reducir a sistema la doctrina cristiana, exponiéndola de un modo orgánico y completo. Por la notable forma literaria de esta exposición, Lactancio fue llamado por los humanistas de el Cicerón cristiano, pero su obra muestra escasa originalidad de pensamiento. El que haya una providencia que rige el mundo es cosa evidente, según Lactancio, para cualquiera que levante sus ojos al cielo. Puede haber duda solamente sobre quién tenga tal providencia, si pertenece a un Dios único o a varias divinidades. La alternativa está, pues, entre el monoteísmo y el politeísmo. Pero admitir varias divinidades significa sostener que Dios no tiene suficiente poder para regir por sí solo el mundo, con lo cual se niega a Dios una potencia infinita y se elimina el mismo concepto de Dios. Divinidades diversas podrían establecer en el mundo leyes contrarias y luchar entre sí, lo cual es excluido por la unidad y orden del mundo. Además, así como en el cuerpo humano, los diversos miembros y los diversos aspectos de la vida espiritual son dirigidos por un alma única, también el mundo debe ser regido por una única mente divina. La doctrina cristiana de Logos no divide ni multiplica el único Dios. El Padre y el Hijo no están separados uno de otro, ya que ni el Padre puede llamarse tal sin el Hijo, ni el Hijo puede ser engendrado sin el Padre. Entrambos constituyen una razón única, un espíritu único, una sustancia única. Pero el Padre es como la fuente desbordante, el Hijo es el torrente que emana de la fuente, el Padre es como el sol, el Hijo como el rayo irradiado por el sol. Como el torrente no puede separarse de la fuente y el rayo no puede separarse del sol, así tampoco el Hijo puede separarse del Padre. Como una casa que pertenezca a un señor que ame a su Hijo único y le reconozca como igual a sí mismo,
no cesa por ello de ser jurídicamente una sola casa con un solo Señor. Así el mundo es la casa de Dios, y el Padre y el Hijo que lo habitan son un solo Dios. El Hijo fue engendrado antes de la creación del mundo para ser el consejero de Dios en la concepción y realización del plan de la creación. Y el mundo no fue creado por Dios mismo, ya que Él no tiene necesidad de hacerlo, sino por el hombre. Dios creó, en cambio, al hombre por sí mismo, para que le reconociese y prestase el debido culto, comprendiendo y midiendo la potencia de la perfección de la obra que tiene delante. Tampoco tuvo necesidad Dios en la creación de una materia preexistente. El hombre tiene necesidad, en todas sus obras, de la materia, pero Dios crea la materia misma. El hombre está compuesto de alma y cuerpo. El alma no tiene ningún peso terreno. Es tan tenue y sutil, que escapa aún a los ojos de la mente. Alma y mente no son idénticas. El alma es el principio de la vida y no se obnubila en el sueño ni se extingue en la locura. La mente es el principio del pensamiento. Aumenta y disminuye con la edad. Se pierde en el sueño y en la locura. El alma y el cuerpo están atados entre sí, aunque son opuestos. Lo que es bueno para el alma, la renuncia a la riqueza, a los placeres, el desprecio del dolor y de la muerte, es un mal para el cuerpo. Lo que es un bien para el cuerpo es un mal para el alma, que se relaja y extingue con los placeres y el deseo de riqueza. El hombre está formado por principios diversos y opuestos, como el mundo está formado por luz y tinieblas, vida y muerte. Estos principios combaten en él, y si en esta lucha el alma vence, será inmortal y admitida a la luz eterna. Si vence el cuerpo, el alma estará sujeta a las tinieblas y a la muerte. Pero la inmortalidad no es solamente el fin y premio de la virtud, es condición de la virtud misma. Sería necio renunciar a aquellos placeres a los cuales el hombre naturalmente se inclina, y adentrarse por un camino hostil y mortificante para la naturaleza humana si la inmortalidad no existiera para darnos un sentido a nuestra práctica de la virtud que va contra la naturaleza. Reaparece aquí, como presupuesto de la vida moral, el pesimismo de Arnovio sobre la condición humana. La naturaleza humana es radical y totalmente contraria a la vida moral y religiosa. Nada hay en ella que la rescate y atraiga al espíritu. Antes bien, el espíritu la daña, ya que su único bien es el placer, su único mal es el dolor. Pero este pesimismo es usado por Lactancio como fundamento de la vida moral y religiosa. Si la naturaleza no fuese fundamentalmente perversa, la virtud misma sería imposible. Los estoicos, que niegan el vicio en el hombre, quitan de en medio la virtud misma, puesto que, ¿qué sería la mansedumbre si no existiese la ira? ¿Y la continencia si no hubiese ansia carnal? La virtud, como término medio, supone los extremos viciosos. Por la virtud, el alma, desligándose de su naturaleza y atadura corporal, tiende a la inmortalidad, que le será dada como premio. Pero esto significa que el sumo bien del hombre se consigue solo en la religión, y no en cualquier religión, sino en aquella con la cual está esencialmente ligada la esperanza de la inmortalidad, la cristiana. Todo se centra para el hombre en el reconocimiento y culto de Dios. Esta es su esperanza y su salvación. Este es también el grado supremo de la sabiduría. Pero este grado más alto de la sabiduría no es la filosofía. La filosofía busca la sabiduría, pero no es la sabiduría misma. No alcanza el conocimiento de las causas, como enseñan con razón Sócrates y los académicos. La disparidad de las escuelas filosóficas hace imposible orientarse entre sus opiniones si no se posee de antemano la verdad. Solamente la revelación puede, por consiguiente, dar la verdad, y la dialéctica es inútil.